Dentro del contenido de la siguiente presentación tenemos la definición, etiología, mecanismos de transmisión, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y medidas de prevención. Mencionar que la enfermedad por el virus chikungunya es una patología viral emergente nueva en América y es causado por el virus chikungunya, el cual va a ser transmitido por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti. En relación a la etiología, nosotros identificamos al agente causal, que es el virus RNA de la familia Togaviridae del género alfavirus, conocido como virus chikungunya. Este virus tiene diferentes mecanismos de transmisión, de los cuales el principal es la transmisión vectorial. De esta forma identificamos al vector, que corresponde al mosquito hembra del género Aedes. Tenemos Aedes aegypti y también Aedes albopictus, siendo más frecuente el primero en nuestro medio. La palabra chikungunya deriva de una palabra de origen maconde que significa aquel que se encorva, esto en relación a la apariencia encorvada que tienen los pacientes con la enfermedad de chikungunya, esto debido a las intensas poliartralgias. Entonces, el mecanismo más frecuente de transmisión va a ser vectorial. Ahí debemos recordar que existen diferentes reservorios. En este caso, el principal va a ser el ser humano, pero también pueden ser otros vertebrados, como primates, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. En relación a la transmisión vectorial, esta va a darse cuando un mosquito sano va a alimentarse y adquiere el virus de una persona que está enferma, en fase de viremia. Una vez que el mosquito adquiere el virus, sucede el periodo de incubación extrínseco, que tiene un promedio de 10 días en el mosquito. Posterior a ello, el mosquito infectado se vuelve a alimentar y transmite el virus a una persona sana. Una vez que adquiere el virus la persona sana, sucede un periodo de incubación intrínseco de 3 a 7 hasta 14 días, a partir de los cuales la persona presenta síntomas, es decir, la enfermedad. Y el ciclo va a continuar cuando otro mosquito sano va a picar a esta persona enferma en fase de viremia y va a infectarse. Existen otros mecanismos de transmisión menos frecuentes, entre ellos la transmisión vertical, que es de madre a recién nacido, y esta se va a dar días previos y días posteriores al momento del parto. También la transmisión a través de la sangre, esto en la exposición en procedimientos de laboratorio, accidentes punzocortantes y también durante la transfusión sanguínea, pero en menor frecuencia. Debemos recordar dos términos que son muy importantes en relación a la transmisión, que son la susceptibilidad y la inmunidad. Susceptibilidad quiere decir aquellos individuos susceptibles a la enfermedad van a ser aquellos que no han sido infectados previamente con el virus chikungunya. Y la inmunidad está en relación a aquellos pacientes que han sido expuestos al virus chikungunya, los cuales llegan a desarrollar inmunidad prolongada que los protege de una reinfección. En relación a la epidemiología, mencionar que el virus chikungunya ha sido aislado por primera vez durante un brote en Tanzania en 1952. Desde entonces se extiende al continente africano, asiático y también europeo. El 2013, la Organización Panamericana de la Salud reporta que se presenta transmisión local en América, en las islas del Caribe. A partir de entonces, se van registrando casos en los diferentes países en América.
En Bolivia, el año 2014 se reporta el primer brote en el departamento de Santa Cruz. A partir de entonces se han registrado casos en diferentes departamentos en más de 20 municipios asociados a la presencia del vector. Principalmente los casos se concentran en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos tres formas evolutivas: la enfermedad aguda entre los 3 a 10 días, la enfermedad subaguda entre 11 a 90 días y la enfermedad crónica que se presenta mayor a 90 días. La enfermedad aguda va a ser de inicio súbito y es donde se encuentran la mayor parte de síntomas y signos de la enfermedad. Tenemos una gráfica en la diapositiva donde se encuentran por orden de frecuencia. Entre ellas tenemos fiebre, que va a ser alta, mayor a 38.5 grados centígrados, la presencia de poliartralgias, las cuales van a tomar diferentes articulaciones, van a ser simétricas, de preferencia articulaciones periféricas. Las más frecuentes van a ser las articulaciones de las manos, de la muñeca, los tobillos, las rodillas. También la presencia de rash maculopapular, la presencia de cefalea, mialgias, lumbalgia, náuseas, vómitos, conjuntivitis. Existe una triada característica de la enfermedad que está conformada por fiebre, poliartralgia y rash cutáneo. Como vemos en las siguientes imágenes, la presencia de pacientes que llegan encorvados por el intenso dolor articular, la presencia del rash cutáneo, que puede ser maculopapular y también con presencia de vesículas o piel descamativa en los niños, con eritema difuso que palidece a la presión, como vemos en las imágenes. La enfermedad subaguda se caracteriza por rash cutáneo, como eritema difuso que palidece a la presión, la presencia de lesiones maculares, maculopapulares o lesiones vesiculares. También se presenta condritis, tenosinovitis, artritis inflamatoria o alteraciones vasculares periféricas. Esta fase va a dar lugar posterior a la enfermedad aguda. Quienes van a tener mayor predisposición a desarrollar todos estos síntomas van a ser aquellos pacientes mayores de 65 años, pacientes con enfermedades articulares crónicas y pacientes que presentan la enfermedad aguda grave. La enfermedad crónica va a ser la persistencia de los síntomas por más de 3 meses. El síntoma más frecuente va a ser la artralgia inflamatoria. Esto en los pacientes, como hemos mencionado, que tienen mayor factor de riesgo. Además de estas poliartralgias que permanecen por más de 3 meses, esos pacientes también pueden tener astenia, pueden tener debilidad, pueden presentar edema sin artritis. Existen manifestaciones atípicas de la enfermedad, las cuales se presentan en un 0.3 a 0.5% de los pacientes y van a afectar diferentes sistemas. Estas manifestaciones atípicas pueden tener relación directa con el efecto del virus en el huésped, con la respuesta inmunológica que tenga el paciente o pueden estar relacionadas con los efectos adversos de la medicación. Entre las alteraciones atípicas podemos tener de afectación del sistema neurológico, la meningoencefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, las encefalopatías, convulsiones, etc. Alteraciones oculares como la neuritis óptica, la episcleritis, la retinitis, la uveitis, etc. Cardiovasculares como la miocarditis, la pericarditis, la insuficiencia cardíaca y diferentes tipos de arritmias. Alteraciones dermatológicas como la hiperpigmentación fotosensible y la aparición de diferentes úlceras o dermatosis. Alteraciones a nivel renal como la nefritis, la insuficiencia renal aguda. Y pueden presentarse también otras afectaciones
en otros sistemas, como por ejemplo puede haber insuficiencia respiratoria, pueden presentarse neumonía, hepatitis, pancreatitis, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, etc. No debemos olvidar que la enfermedad se va a presentar en hombres o en mujeres en diferentes grupos etarios. La presentación clínica varía igual con relación a la edad, con relación a las enfermedades de base. Tenemos población, grupos de riesgo que van a estar asociados a mayor mortalidad y a la presentación grave de la enfermedad. Entre ella, los neonatos, los niños menores de 1 año, los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, neoplasias y pacientes con VIH. Como mencionamos anteriormente, entonces las manifestaciones clínicas van a ser variables en la enfermedad, dependiendo de la fase en la que se encuentre, si es la fase aguda, subaguda o crónica. Nosotros debemos realizar diagnóstico diferencial con otras enfermedades, especialmente durante la fase aguda. Estas, por ejemplo, dengue o zika. En esta diapositiva tenemos una gráfica en la cual hacemos diagnóstico diferencial tanto clínico y laboratorial entre chikungunya y dengue. Tenemos las manifestaciones clínicas que se presentan con mayor frecuencia en las diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el caso de chikungunya, es más frecuente la presentación de fiebre alta, mayor a 38.5 grados, las artralgias y el rash en relación a dengue. En el caso de las discrasias sanguíneas y el shock, la presentación más frecuente se da en dengue en relación a chikungunya. Y de las alteraciones laboratoriales va a ser más frecuente y más intenso que se presenten en dengue, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Para el diagnóstico nosotros tenemos que basarnos en el pilar clínico, epidemiológico y laboratorial. Clínico, como hemos mencionado, las diferentes manifestaciones clínicas que pueden presentarse en las diferentes fases. Epidemiológico, el paciente que venga de áreas tropicales o subtropicales o que haya tenido viajes a esta zona. Y el diagnóstico laboratorial, que lo vamos a hacer a través de diferentes pruebas en diferentes momentos de la enfermedad. En relación a la sospecha diagnóstica, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el caso sospechoso para poder orientarnos hacia esta patología. En este caso, el caso sospechoso consiste en la persona que presenta un cuadro febril de inicio súbito mayor a 38.5 grados centígrados, más la presencia de poliartralgias severas, incapacitantes o artritis de comienzo agudo, y que se identifique alguna asociación epidemiológica como presencia del vector Aedes aegypti, antecedente de visita o residencia en áreas de transmisión las 2 semanas previas al inicio del cuadro clínico y la existencia de casos confirmados en esa localidad. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta el caso sospechoso, así para que cuando tengamos contacto con algún paciente en un área de emergencias o en la consulta, podamos sospechar de esta patología y solicitar diferentes pruebas para poder confirmar la enfermedad. Para el diagnóstico laboratorial, nosotros podemos hacer uso de pruebas virológicas o serológicas y nosotros nos vamos a guiar para eso de acuerdo al siguiente algoritmo. Partimos de un caso sospechoso de enfermedad de chikungunya, ¿no? por la definición de caso que hemos mencionado. Una vez que tenemos al caso sospechoso, debemos hacer el llenado de la ficha epidemiológica. Esto para realizar una notificación a instancias superiores y además para solicitar la realización de pruebas específicas y enviar las muestras a donde corresponde. Menos de 5 días de la enfermedad, nosotros hacemos diagnóstico virológico a través del aislamiento viral o la detección del RNA viral a través del PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa.
Si son más de 5 días de la enfermedad, nosotros hacemos diagnóstico serológico. Esto a través de diferentes técnicas, como ser ELISA para la detección de anticuerpos. Una vez con resultado positivo o negativo, nosotros hacemos la notificación correspondiente. En esta gráfica nosotros tenemos un resumen del diagnóstico laboratorial. Eso quiere decir dependiendo de los días desde el inicio de la enfermedad. Como hemos mencionado, los primeros días, del día 1 al día 3, las pruebas virológicas van a ser aquellas que van a dar positivas, a diferencia de las pruebas serológicas, estas van a ser negativas. Pasados los 8 días de la enfermedad, las pruebas virológicas son negativas y las pruebas serológicas van a ser positivas. Y en ese periodo de tiempo entre ambos pueden existir pruebas, ya sean positivas o pruebas negativas. Dentro del diagnóstico laboratorial, nosotros también vamos a hacer uso de otras pruebas que son exámenes de rutina, donde no van a existir hallazgos patognomónicos significativos, pero nos van a orientar incluso para hacer diagnóstico diferencial, como hemos mencionado, con otras enfermedades. Los hallazgos de laboratorio normales pueden incluir ligera trombocitopenia, leucopenia, linfopenia, alteración de las enzimas hepáticas, también puede presentarse hipocalcemia, puede presentarse una BES ligeramente elevada, la proteína C reactiva también aumentada en fase aguda. En relación al tratamiento de la enfermedad de chikungunya, mencionar que no existe un antiviral específico para esta enfermedad. Nosotros realizamos tratamiento sintomático y recomendaciones generales. Entre las recomendaciones generales están el reposo y la hidratación del paciente. Y dentro del tratamiento sintomático, el uso de analgésicos, antipiréticos y antihistamínicos. Nosotros nos apoyamos para el tratamiento analgésico y antipirético en el paracetamol. Esto, la dosis dependiendo del kilogramo peso en los niños y la dosis para los adultos. En relación al tratamiento sintomático, nosotros hacemos uso como analgésico antipirético del paracetamol, evitamos el uso de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos durante la fase aguda y también evitamos el uso de corticoides. Nosotros realizamos este tratamiento sintomático después de haber descartado otras enfermedades graves como la malaria, el dengue y otras infecciones bacterianas. En relación al tratamiento sintomático en la enfermedad subaguda y crónica, nosotros podemos hacer uso de antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam. También hacemos uso de corticoides a bajas dosis. Y podemos hacer uso de antihistamínicos como por ejemplo la cetirizina, la clorfeniramina. Parte del tratamiento durante la enfermedad crónica es la fisioterapia. Dentro de las medidas de prevención, principalmente es evitar la picadura de los mosquitos. Esto a través de la educación y la información a las personas que son residentes de estas áreas tropicales y también a los viajeros. Es importante que hagan uso de repelente, el uso de mosquitero, el uso de ropa larga para evitar la picadura, además de eliminar los criaderos de mosquitos.